El que quiera ser grande, que se haga el servidor de todos. Es bueno ser grande, porque el que se humilla será ensalzado. Es bueno ser grande, pero grande al estilo de Cristo. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a admirar al humilde y, en cierto sentido, a despreciar al orgulloso, al vanidoso, al soberbio, ¿no? En este momento me encuentro en el subsuelo de la ciudad antigua de Jerusalén, en un nivel que corresponde a donde estaban las casas en los tiempos de Jesús. Y es muy interesante porque hoy el Evangelio nos va a hablar de la invitación que le hicieron a Jesús a una comida, a un banquete. Y yo les quiero mostrar algunos lugares que nos muestran cómo eran las casas en ese momento. En este caso, estoy en el barrio de los saduceos. Jesús fue invitado por unos fariseos, que es un grupo totalmente distinto. Este era un barrio especialmente rico de Jerusalén. Eran los jefes del templo. En el fondo, aquí vivían los que condenaron a Jesús a muerte. Y eran los archienemigos de Jesús, los que vivían precisamente en este barrio de lujo. Pero las casas que vamos a ver son de la época de Jesús y son muy semejantes, muy parecidas a donde Jesús comía, porque el Evangelio de San Lucas constantemente nos narra invitaciones que Jesús recibía a banquetes. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Jesús fue a comer a casa de Leví con publicanos y pecadores, fue criticado por ello. Jesús fue a distintos banquetes con fariseos que se nos van narrando en el Evangelio, como la de Simón el fariseo en Betania, y ahí se nos narra aquello de la mujer que ungió los pies de Jesús, o las lavó con sus lágrimas y secó con sus cabellos, y así otros muchos episodios, la misma última cena, Jesús que come con sus discípulos después de su resurrección. Y aquí, este capítulo 14 del Evangelio de San Lucas nos va a narrar especialmente este banquete, un sábado que Jesús fue invitado. Y los lugares, las salas, eran lugares elegantes, bonitos, como esta que tenemos aquí delante de nosotros, que eran salas con unos arreglos bastante lujosos. Vemos estos mosaicos en los pisos, aquí está en la mitad reconstruido, pero nos hace ver que eran lugares bastante agradables, bastante elegantes, bastante bonitos, y eran para esto, para recibir invitados que vinieran a compartir. Y los banquetes eran ocasiones muy importantes para compartir. Eran solamente hombres los que se sentaban allí, se recostaban y compartían la comida, compartían la vida, y en este caso compartían ideas, y eran momentos de discusión de temas interesantes. No solamente entre los judíos, esto era algo que ocurría ya en el mundo griego, por ejemplo. Si ustedes recuerdan el famoso diálogo de Platón, el simposio, también conocido como el banquete, era eso, era un género literario donde se escribían los diálogos de sobremesa, las conversaciones interesantísimas que había entre gente culta en estas ocasiones de los banquetes. Y aquí vamos a tener una de esas conversaciones. En el caso de los judíos nos hablaba de filosofía, se hablaba de teología, en este caso de la interpretación de la ley de Moisés, que era propiamente el mundo religioso judío. Y entonces aquí vendrá Jesús a hablar sobre estos temas. Normalmente, y en este caso como era un sábado, quiere decir que probablemente Jesús había predicado, lo habían invitado como rabino a predicar un sermón en la sinagoga, y saliendo de la sinagoga se van a casa de los fariseos más importantes, o de uno de ellos, que hace de anfitrión e invita a varias personas importantes y sobre todo inteligentes para tener una discusión. Entonces se escogían a los invitados también según su nivel cultural y lo que pudieran aportar para armar allí una mesa de debate interesante. Entonces tendría que ser algo maravilloso, una ocasión estupenda de conversaciones interesantísimas. Y entonces el Evangelio va a recoger esta conversación que Jesús tuvo allí en esa
en ese banquete. Y todo este capítulo 14 de algún modo nos va a hablar sobre los banquetes. Y cómo Jesús, uno de sus apostolados, uno de sus ministerios más importantes, sus momentos de predicación más importantes, era en esos banquetes, como ya he dicho, que tenía con varios tipos de personas pecadores y también fariseos, que eran la gente más religiosa, y así con todo tipo de personas. Sabemos que fue a casa de Zaqueo, el publicano, también a tener un banquete. Entonces, todos esos eran ocasiones de oro para compartir, predicar, discutir, enseñar. Y Jesús, en este caso, este sábado lo invitan después del sermón para ampliar lo que él había predicado seguramente en la sinagoga y poder hacerle más preguntas, ahondar. Eso que dijiste aquí, ¿por qué piensas esto? Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, yo pienso esto. Cada uno sacaba a flote pues sus conocimientos y entonces esa era la ocasión, digamos, de hacerlo y así vemos en estos lugares, estas casas que eran precisamente para recibir esos invitados, estas salas que vemos tan elegantes, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a Jesús y vamos a nosotros a hablar de esas 4 dimensiones del Evangelio que solemos desarrollar. Y la primera es la dimensión literal, siempre hay que partir del el sentido literal de la Escritura. Y en este caso vemos pues lo que estoy explicando, por qué invitan a Jesús, por qué estas ocasiones de los banquetes que ya he mencionado. Ahora bien, y vamos ya, porque ya desarrollé esa primera parte literal explicando el contexto literal, vamos al sentido moral. Está clarísimo que hay una enseñanza moral. En este caso Jesús, viendo que escogían los primeros puestos, Jesús da esta parábola, primera parábola, son 2. La primera parábola sobre la humildad. Entonces, claramente, el sentido moral de la Escritura, aquí es la enseñanza moral de la humildad. Eso es lo que aquí se nos va a transmitir y eso está muy claro. ¿Por qué dice que escogían los primeros puestos? Porque la colocación de los invitados en la sala, según la cercanía al anfitrión, según el lugar donde te tocaba en la sala, denotaba pues que tú eras un invitado principal o secundario y de ese modo, pues el ser humano en cualquier interacción social, de algún modo está buscando ser reconocido, que se le dé su lugar y de algún modo, pues sí, hasta hoy en día en nuestras mesas muchas veces, pues eso, quién se sienta en la cabecera, quién tiene tal o cual puesto, de algún modo estamos buscando ese reconocimiento y de que se nos dé nuestro lugar. Entonces allí hay también, en este momento se dio lo mismo y Jesús por eso da esta enseñanza de la humildad. Y dice que si vas a un banquete y te invitan, pues que no vayas directo al puesto más importante, no sea que te bajen y te digan, muévete, y te manden al último lugar porque ya están todos los demás ocupados, sino tú vete siempre al último lugar para que te asciendan. Ahora vamos a explicar un poco de esto. En la antigüedad judía existía el concepto y la enseñanza que está escrita también en la tradición judía de que cuando tú vayas a una reunión social, con prudencia pienses cuál es el puesto que te corresponde y en lugar de tomar el puesto que te corresponde, te pongas un poco abajo, 1 o 2 puestos por debajo, también para que te asciendan. O sea que esta idea de Jesús no es nueva, pero sí tiene una novedad, porque Jesús no dice ponte 2 puestos, 1 puesto debajo. Jesús aquí dice claramente, vete al último puesto. Es decir, es la misma enseñanza, pero más radical y más honda, ¿no? Porque va hasta el último puesto. Y ahora vamos a ver por qué. Ya venimos de un evangelio la semana pasada que terminó con unas palabras. Los últimos serán los primeros y muchos primeros serán últimos. Aquí nos va a decir de manera análoga otra frase que dice, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza a sí mismo, en cambio, será humillado. Estamos sobre la misma enseñanza de la humildad. Pero Jesús aquí está hablando de los primeros puestos. ¿Y esto qué significa? Significa que
está hablando en este banquete, o sea, digamos, el Evangelio reporta esta enseñanza no solamente por la humildad personal, individual, sino porque Jesús aquí nos está hablando de la iglesia. Este banquete es una imagen de la iglesia. La iglesia es un banquete en el que estamos todos compartiendo la sabiduría de Dios, estamos todos compartiendo la presencia de Dios y entre nosotros estamos conviviendo. Esa es la iglesia, un convivir juntos, compartiendo las riquezas de Dios, el banquete del reino. Y en la iglesia hay puestos. Está el Papa, están los obispos, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, está los religiosos y luego dentro de cada estructura social, cada comunidad tiene también sus puestos y está el que dirige y está el que... Entonces este tema de buscar los primeros puestos no es solo de los fariseos, sino que Jesús toma ocasión de esto para decir, no sean como estos hombres. Pero el punto es que no solamente los fariseos que buscaban los primeros puestos, sino que sabemos que la cosa era más compleja porque en realidad los apóstoles mismos tuvieron mucho estas discusiones. Y esto, ¿a qué me refiero? Pues sabemos que en alguna ocasión Jesús pilló a los apóstoles discutiendo a ver quién era más importante, ¿no? Y esto era algo que venía y venía. Otra vez los hijos de Zebedeo pidieron, Señor, danos que nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda en tu reino, ¿no? Buscar los primeros puestos. Aquí es lo mismo. Está hablando de que en la iglesia no podemos permitir que esa lógica de buscar los primeros puestos sea la que reine. De 2 personas que están viendo ahora este video, una no está suscrita. Por favor, suscríbanse por 2 motivos. Primero, pues sí, porque hace crecer el canal. Por otro motivo, para que sigas creciendo en tu fe, para que sigas aprendiendo. No cuesta nada, solamente es darle al botoncito de suscribirse, activar la campanita si quieres, para que siempre te avise de todo lo nuevo del canal. Así que suscríbete y dale like a este video. Y sabemos que de hecho, por la condición humana, y a pesar de que Jesús y el Evangelio nos lo repiten, existe. En la iglesia existe esto. La tendencia del ser humano a buscar prevalecer, a buscar el reconocimiento, a buscar los primeros puestos, ¿no? A fin de cuentas, eso es lo que Jesús precisamente nos invita a no hacer, pero lo hacemos, ¿no? Y en la iglesia pues hay quien busca que lo nombren, que le den el puesto, que le den el cargo, que lo hagan obispo, que lo hagan cardenal, pero no solamente entre los clérigos, sino también entre los laicos en las parroquias. Y entonces yo quiero ser el dirigente, y yo quiero ser el director, y yo quiero ser esto y lo otro. Entonces, esto es importante que no sea la lógica en la iglesia. Y la enseñanza moral de Jesús aquí es clara. Desterremos eso de nuestro corazón, de nuestra iglesia, porque aquí el que quiera ser grande, que se haga el servidor de todos. Es bueno ser grande, porque el que se humilla será ensalzado. Es bueno ser grande, pero grande al estilo de Cristo. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a admirar al humilde y, en cierto sentido, a despreciar al orgulloso, al vanidoso, al soberbio, ¿no? Que realmente nos parezca vergonzoso ver cómo la persona busque prevalecer y, en cambio, cómo nos debe parecer honorable aquel que busca servir, aquel que busca el último puesto. Y esto es importante. ¿Cuál es el último puesto al que nos manda Jesús? El que nos dice, vayan al último puesto, elijan el último puesto. El último puesto es el del que sirve. En el caso de la sala donde se tiene el banquete, el último puesto es el mesero, la persona que está sirviendo el banquete, el que trae los platos y recoge los platos sucios. Y a eso es a lo que nos está invitando este pasaje del Evangelio. Nos está diciendo, escoge ser el del servicio. Y a nosotros se nos invita a eso, que en la iglesia queramos servir y ver la grandeza del que, pudiendo estar en el primer puesto, está en el último, porque quiere el servicio de todos, y entonces ver cuánta grandeza de alma, de ánimo hay en este espíritu de servicio. Entonces aquí está la enseñanza moral claramente, pero vamos a pasar al tercer punto o a la tercera dimensión de la Escritura, que es la dimensión espiritual, porque
es sumamente importante entenderla. Y aquí veo dos significados, ¿no? He estado hablando de la primera parábola, Jesús habla de una segunda parábola también, de no invites, cuando hagas un banquete no invites a tus amigos, a los ricos, a tus parientes, ¿no? Invita a los que no te pueden pagar, a los que no tienen nada. Bueno, ahora vamos a hablar también de eso. Pero Jesús, en primer lugar, esta parábola de la humildad del último puesto, en el fondo, es una imagen de lo que Él mismo hizo con su existencia, ¿no? Y se nos reporta muy claramente en la carta a los Filipenses, capítulo 2, donde Pablo nos habla acerca de lo que hizo Jesús, la kenosis se dice en griego, ¿no? Que es el abajamiento, la humillación que Jesús no sufrió, sino que Él mismo eligió. Y nos dice, Jesucristo no consideró como un privilegio su categoría de Dios, sino que al contrario, se despojó de su rango y se anonadó, se rebajó, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo un esclavo, se hizo hasta el último puesto, y se hizo un esclavo, humillándose, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, el primer puesto. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el himno de la carta a los Filipenses, que he elegido también como canción para este domingo, que tendremos al final del video, porque precisamente ese es el sentido, ¿no?, de la vida del cristiano, imitar a Cristo en esta humillación que Él hizo hasta la muerte y muerte de cruz. Darlo todo en su servicio fue dar su vida hasta la última gota de sangre por nosotros. Y además de esto, que el que se humilla será ensalzado y que se cumple en Jesucristo, en su resurrección, en su glorificación, pues también nosotros vemos otra dimensión espiritual también en esa otra parábola que he mencionado, de los invitados, es decir, invita a los que no pueden pagar. Y esto nos habla también, en cierto sentido, de lo que es la Eucaristía. La Eucaristía es el banquete al que nosotros hemos sido invitados, pero no porque nosotros tengamos mérito, no porque nosotros seamos dignos de comulgar, ¿no? Cuando nos acercamos a la Eucaristía, precisamente decimos antes de comulgar esas palabras: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De algún modo somos los invitados a la cena, ¿no? Y ahí eso se menciona también en la Eucaristía, se dice: dichosos los invitados a la cena del Señor, ¿no?, que es el banquete de las bodas del Cordero, ¿no?, según la terminología de San Juan, del Apocalipsis, que es lo que en el original la misa dice: los invitados a la cena del Cordero. En español se tradujo como la cena del Señor, pero es esto mismo. La Eucaristía es ese banquete donde hemos sido invitados, ¿no? Se reúne la iglesia, pero no por nuestra dignidad, no porque nosotros vayamos a tener el mérito, ¿no?, de nuestra dignidad personal, sino porque precisamente somos los que no podemos pagarlo, los que no somos dignos, y que el Señor aún así nos ha invitado. En otra parábola Jesús habla, ¿no?, de ese que hizo un banquete y luego al final terminó invitando a quienes: a los cojos, a los lisiados, a los mendigos, a los enfermos, a esos que no tenían nada, y esos terminaron siendo los invitados al banquete que ya estaba preparado. Bueno, pues esos somos nosotros. Entonces hay que recordarlo, que cada vez que vamos a la Eucaristía somos unos pobres pecadores, que al mismo tiempo nadie puede decir: yo tengo derecho a comulgar, ¿no? La Iglesia nos pone unos requisitos mínimos y nosotros, como humildad, pues vemos cuándo podemos comulgar o cuándo en cambio nuestra conciencia nos dice que debemos esperar. No ser fáciles, laxos de conciencia para decir fácilmente: no, yo sí puedo comulgar, no pasa nada. Y tampoco ser tan estrictos que restringamos con facilidad la posibilidad de tomar la comunión. Entonces eso es una
una enseñanza importante. Y luego también tener en cuenta que hay otro aspecto u otra dimensión, que es la cuarta dimensión de la Escritura, que es el sentido escatológico. Porque el banquete del reino, ese gran banquete, es el cielo, ¿no? Que la semana pasada mencionamos cómo en el imaginario judío, y también lo hemos recibido en el cristianismo, ese banquete del reino, ese cielo en el cual tendremos un banquete, es visto como la invitación a compartir la mesa con Dios y con los santos, en este caso los patriarcas, así veían los judíos, ¿no? Un banquete en el cual estaría Abraham, Isaac y Jacob, Moisés y los patriarcas y profetas, y todos ellos juntos van a compartir la mesa del banquete del reino, van a estar juntos, ¿no? Y vamos a estar juntos con ellos, ¿no? Nosotros en compañía de todos los santos, 2000 años de iglesia también, todos esos santos que se han añadido a la lista, y vamos a estar juntos en ese banquete. Bueno, pues nosotros queremos ser invitados, dichosos los invitados. Nosotros hemos sido invitados, repito, no por nuestra dignidad, sino por la misericordia grandiosa de Dios que invita a los más pobres. Y en este caso, nosotros queremos ser los más pobres que quieren ser invitados por el Señor, no por nuestros méritos, sino conforme a su bondad. Entonces, esa es la invitación que el Señor nos hace para el banquete del reino en las bodas del Cordero. Entonces, el significado escatológico aquí es precisamente el deseo que nosotros hemos de tener de llegar a ese banquete donde será todo gozo y todo compartir las riquezas, el amor, la presencia de Dios y el poder nosotros estar en presencia del Señor y de todos los santos, compartiendo ese banquete en el cielo. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo Jesús no quiso alardear de su divinidad, sino más bien de toda su gloria se desposeyó. Como un esclavo él se humilló y se hizo uno más. Ante Jesús toda rodilla se ha de doblar, tanto en lo alto como en la tierra y la profundidad. Que toda lengua alabe y proclame que Cristo Jesús es el Señor, a gloria del Padre, por siempre. Amén. Quiso encarnarse para poder dar su vida en la cruz. Por eso Dios lo glorificó y su nombre exaltó. Le confirió el nombre supremo de majestad. Ante Jesús toda rodilla se ha de doblar, tanto en lo alto como en la tierra y la profundidad. Que toda lengua alabe y proclame que Cristo Jesús es el Señor, por siempre. Amén. Quiso encarnarse para poder dar su vida en la cruz. Por eso Dios lo glorificó y su nombre exaltó. Y le confirió el nombre supremo de majestad.
Jesús toda rodilla se ha de doblar, tanto en lo alto como en la tierra y la profundidad. Que toda lengua alabe y proclame que Cristo Jesús es el Señor, a gloria del Padre, por siempre. Amén. Tanto en lo alto como en la tierra y la profundidad. Que toda lengua alabe y proclame que Cristo Jesús es el Señor, a gloria del Padre, por siempre. Amén.